Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Bueno, hace un rato anuncié que esta segunda meditación sería sobre la confesión, tema que de alguna manera también tenemos que meditar porque ya viene la Cuaresma y es un tema apropiado, la penitencia, el sacramento de la penitencia y la purificación de los pecados. Es un tema sobre el que un amigo me consultó hace no mucho y sobre el que también me atrevería a confesarte yo que he estado meditando como con un cuestionamiento, ¿no? ¿Cómo es que uno se confiesa? ¿Cómo es que yo me confieso? Y bueno, lo primero que voy a decir son algunas cosas obvias porque ya no hay que dar nada por supuesto. Y aunque en general los que estamos aquí, en principio recordamos bien la doctrina, no quiero dejar de decir algunas cosas básicas. Y después, si el Señor nos ayuda, trataré de desarrollar un poco más el tema justamente de la confesión frecuente, de la confesión como medio para vencer cualquier tibieza de la que hablábamos antes, para crecer en el amor, para realmente acercarnos al Señor de verdad siempre, ¿no? Bueno, las cosas básicas que quería decir son, primero que la Iglesia nos pide que nos confesemos una vez al año en tiempo de Pascua. O sea, el precepto de la confesión es una vez al año. Naturalmente que si queremos progresar en la vida espiritual, nos damos cuenta que esto es verdaderamente poco, ¿no? O sea, no va por ahí. La Iglesia nos pide que nos confesemos una vez al año como un mínimo, remínimo para decir, mirá, atenti, ¿no? No deje pasar más de una vez al año. Después uno, yo te lo puedo decir esto como sacerdote, se encuentra con que lamentablemente hay muchos cristianos que no saben confesarse porque casi no se han confesado nunca, porque se confesaron cuando tomaron la primera comunión y nunca más. Y entonces, claro, así la fe languidece. Y nosotros, Señor, te pedimos que nuestra fe sea vibrante, que vos nos hagas crecer en la fe, ¿no? Y en la respuesta de amor a vos. Bueno, y después, ¿qué pecados hay que confesar? ¿Qué nos enseña la Iglesia sobre cuáles son los pecados que hay que confesar? Los necesarios, o sea, los que no se pueden dejar de confesar. Todos los pecados graves. Dice el Catecismo en su número y especie. Yo me atrevería a decirte que ya la gente, bueno, justamente por eso es que quería decirlo, ¿no? Porque la gente no sabe lo que es la especie y considera una exageración el pensar en los números. Pero la especie es lo que justamente especifica y cambia una realidad. O sea, no es, bueno, ahora que hay tantas noticias judiciales, ¿no? No es lo mismo un asesinato que un parricidio. O no es lo mismo un asesinato de uno que en una pelea contra otro que uno mata en una pelea uno contra uno o de muchos contra uno. No es lo mismo, hay un agravante. Entonces eso es lo que llama la especie. Uno sería bueno que aprenda a distinguir en los pecados, cuando son graves, ¿no? Porque estamos hablando de los pecados graves, la especie. Bueno, y el número, bueno, si uno más o menos lo sabe, está bien. Y si no lo sabe, puede decir, bueno, bastantes veces, muchas veces, ¿no? Y eso uno dice, ¿por qué? Porque la morbosidad del cura de saber las cosas, no es la morbosidad del cura.
Hay que acordarse siempre que los pecados se los confesamos a Dios. Pero el sacerdote tiene que poder poner y ayudarnos con una penitencia. Y no es lo mismo, de vuelta estoy poniendo un ejemplo así serio, ¿no? Dice, no es lo mismo matar a una persona que matar a 5, como es obvio. O no es lo mismo que matar a una persona que matar a tu padre y es parricidio. Entonces, bueno. Dicho esto, ahora vamos a pedirle al Señor que nos ayude más en la realidad habitual nuestra, que somos gente que tenemos nuestras miserias y que tenemos que confesarlas, y que también tenemos el deseo de crecer en nuestra vida espiritual, y que le estamos pidiendo al Señor que nos ayude a quererle con más finura. Para esto siempre ha sido doctrina de los santos, doctrina de la Iglesia, que es buena la confesión frecuente, que es muy útil, porque supone una gracia específica, una ayuda sobrenatural, una participación en el amor de Dios, justamente aplicada a aquellas cosas, a aquellas debilidades que confesamos. Como sabéis, yo trabajo en el hospital y una de las cosas que se hace en medicina hoy por hoy, tal vez hace 70 o 80 años que no había ni antibióticos, no se podía hacer. Pero hoy los antibióticos son específicos y no basta con darte un antibiótico general. Es más, porque también las bacterias se van especializando, si querés. Es decir, se van haciendo resistentes a determinados antibióticos y entonces hay que atacarlas con otra artillería porque si no, no las vencés. Y si no las vencés, seguís enfermo y algunas enfermedades son de muerte. Entonces, pienso que así te das cuenta cómo realmente cuando uno quiere estar bien sano, quiere amar con finura, con delicadeza, con amor fervoroso, bueno, pues estará atento a decir, a ver, ¿cuáles son mis miserias? Ahora ya no estoy hablando de los pecados graves. Estoy hablando, en primer lugar, de los pecados que llamamos veniales deliberados. Es decir, cuando cometo un pecado y sé que cometí un pecado, es deliberado, me doy cuenta, y tal vez incluso podríamos hasta decir que, aunque no sea necesario que sea así, pero que lo hice porque me di cuenta que como no era grave, entonces bueno, ¿viste? Me calenté. Pero, a ver, me calenté y entonces grité, hablé fuerte, insulté y lastimé a la persona con la que estaba hablando, que además era mi hermano, por decirte algo, ¿no? Bueno, es un pecado venial deliberado. Si además le pegué un trompazo, ya puede ser un pecado grave, porque ahí ¿no? La gravedad de la materia admite parvedad de materia, o sea, gravedad más grave o no tan grave, pero... Ahora, muy bien, ¿qué es lo que, si uno descubre en su vida pecados veniales deliberados, es bueno que los confiese, que cuando se va a confesar los diga naturalmente. Claro, si uno dice, no, padre, es que yo todavía estoy en la etapa en la que tengo muchos pecados veniales deliberados. Bueno, en ese caso, lo que se aconsejará será decir, bueno, ¿y cuáles han sido los más graves, los que más graban tu conciencia? Tal vez aquí vale la pena distinguir, y le pedimos al Señor que nos dé luces, ¿no? Porque hay una cosa que es la gravedad objetiva de las cosas y otra que es la gravedad que uno le da, o sea, cómo uno lo siente. Y entonces, por ahí, un determinado pecado venial deliberado, si uno lo toma en frío o en seco, es más grave, no sé, insultar a alguien con bronca que decir una mentira más o menos piadosa, pero tal vez para la persona de que se trata, el insulto no fue así tan serio ni tan grave, porque no era la intención, como se dice, agraviar al otro, se dejó llevar y lo insultó, pero no era la intención agraviarlo, sino más bien explotar o dejársela. Y en cambio,
una mentira que parecía más o menos piadosa, en realidad sabía que no tenía que decirla porque sabía que su conciencia se lo reclamaba de otro modo. Bueno, entonces, ya ves, cada persona, como también sucede con los enfermos, cada enfermo es un enfermo. No hay enfermedades, hay enfermos. Y entonces uno tiene que tener mucha relación con el Espíritu Santo y pedirle que nos ayude a entender cuál es la situación de nuestra alma y cómo es que ofendemos y cómo tenemos que limpiar las ofensas. Las ofensas que son siempre ofensas a Dios y que a veces son ofensas a Dios porque son ofensas al prójimo, a nuestros hermanos. Bueno, entonces así obtendremos una gracia que se llama una gracia actual para nuestra lucha, en el camino de la santidad, en la aspiración al amor. Eso es clave, es muy importante. Por eso ahora tal vez podríamos poner la pregunta, ¿con qué frecuencia me debería confesar? Y yo te diría, mirá, con la frecuencia que tu conciencia te lo pida. Los santos a veces se han confesado hoy y se habían confesado ayer. ¿Por qué? Bueno, porque se dieron cuenta que cometieron un pecado y tenían oportunidad de confesarse, porque además esta es otra cosa, ¿no? Uno tiene que tener cerca un sacerdote para pedirle confesión. Pero bueno, si uno comete un pecado y se había confesado ayer, pero se da cuenta que estuvo mal y quiere pedir perdón y obtener la gracia, ¿por qué no confesarse? ¿Cuánto va a durar esa confesión? Mirá, lo que te lleve decir el pecado. A veces, en una confesión bien hecha, tarda más el sacerdote en la introducción y en la fórmula de absolución que en la confesión del pecado mismo. Pero lo importante no es eso, lo importante es la gracia que uno recibe. Por eso que una confesión bien hecha muchas veces durará 3 minutos o 4. En todo caso, si el sacerdote se toma un tiempo para dar un consejo o para explicar una cosa, bueno, pues ya. Pero no es necesario para que haya lo fundamental, que es el arrepentimiento del penitente y la gracia del amor de Dios. ¿Qué es lo que más importa en la confesión? Que tengamos dolor de nuestros pecados. Por eso, bueno, esto lo enseñó San José María, ¿no? Cada noche al hacer el examen de conciencia, lo importante es fomentar el dolor. Está bien, uno tiene que preguntarse qué es lo que hizo mal. Pero como todos hacemos bastantes cosas mal durante el día, claro, es bueno ir teniendo conciencia de cuáles fueron esas cosas malas, pero también es bueno decirle, bueno, Señor, que no quiera que estas cosas se repitan. O como veo que estas cosas se están repitiendo, que mañana las lleve a mi oración, ¿no? Porque te está yendo a dormir, el examen de la noche, en general uno lo hace a la noche, puede ser en otro momento, pero que hablemos de estas cosas porque quiero evitarlas. Me gustaría dejar de ofenderte, dejar de poner esta pared, bueno, por ahí no es una pared, es una lámina, pero no quiero que haya nada que me separe de vos. ¿Te acordás también otra expresión gráfica de San José María? Ni un papel de fumar quiero que me separe de vos, ¿no? Bueno, para eso hay que trabajar porque el demonio nos va tirando hilillos sutiles, ¿no? La expresión los hilillos sutiles. Viste que las arañas van tejiendo su tela y parece que no, pero al final, bueno, ahí caen los insectos. Y muchas veces uno dice, bueno, el hilillo es muy finito, pero uno y otro, y al final agarran bichos mucho más grandes. Y así puede pasar en nuestro corazón, que descubremos de repente que hay pequeñas cosas que si se siguen repitiendo, nada, nos suponen un tropezarnos y caernos. Por eso, Jesús, te pedimos que nos ayudes a tener una conciencia cada vez más fina, a afinar la conciencia. Acordate que la conciencia es el sagrario del alma, es decir, es donde habita el Señor en nuestra vida,
No es que sea un lugar, ¿no? No es un lugar ¿no? Como si el Señor estuviera, no sé, entre el corazón y la cabeza, por decir algo así, ¿no? El Señor está en todos nosotros, no somos cuerpo, somos una unión esencial de cuerpo y espíritu, ¿no? Somos mucho más. Pero ahí somos templo de Dios y queremos que habite y que esté cómodo